Esto es increíble. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, Aquí estoy. no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde de una manera muy, pero muy especial el día de hoy. Queremos compartir la hermosa palabra con usted, queriendo y deseando que la presencia de los ángeles de Dios estén a su alrededor, guardando, cuidando, derramando paz sobre su hogar, sobre su familia. Nuestros mayores deseos es que el Señor esté con usted, el Espíritu Santo esté en medio de su hogar, aleluya, y haya esa armonía, esa presencia de paz, esa presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Si usted está pasando por pruebas o momentos difíciles, momentos de escasez o persecución, que la presencia del Señor, a través de su hermosa palabra, le traiga el refrigerio y la fuerza, la esperanza, la fe, todo lo que usted necesite el día de hoy. Y si usted necesita salvación, esperamos que esta palabra pueda abrir una puerta a esa esperanza de vida eterna. Aceptar a Cristo Jesús como el único Salvador de nuestras vidas y nuestras almas. Él fue el único que pagó en la cruz del Calvario con sangre por nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor porque podemos respirar y podemos disfrutar de un día más en su infinita misericordia, y nada más maravilloso que meditar en su presencia y meditar un poco en su palabra. Así que debido a esto queremos compartir con usted esta palabra el día de hoy. Quisiera que fuera conmigo al libro de Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3 nos habla acerca del encuentro de este hombre llamado Moisés. No voy a hablar mucho acerca de Moisés porque me extendería un poquito más. Usted sabe quién es Moisés, y si no sabe, vaya a la palabra y lea un poquito acerca de Moisés. Aleluya. Yo quiero hablar del momento en el cual Moisés se encuentra con este Dios maravilloso, al cual él tal vez había sido instruido, pero no había tenido un encuentro con ese Dios. Y vemos aquí en el libro de Éxodo capítulo 3 ese maravilloso encuentro. No quiero detenerme mucho en esto porque mi punto no es hablarle del encuentro con este Dios, sino de los propósitos de Dios. ¿Por qué suceden estos encuentros? Aleluya. Porque Dios tiene propósitos, ¿sí? Y yo quiero enfocarme en eso, en el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué Dios se manifestó a nuestras vidas? Aleluya, no solamente para salvar nuestras almas, sino porque Dios tiene propósitos con nosotros. Tanto aquel que ha sido escogido como líder, como aquel que ha sido escogido para formar parte de ese pueblo y ayudar a ese líder, ser instruido por ese líder. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y ese es uno de los propósitos que yo quiero detenerme para meditar aquí en el libro de Éxodo capítulo 3. Bien, quiero ir rápidamente al versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Bien, aquí vemos el maravilloso propósito de Dios. Dios dice que había escuchado la oración y el clamor de un pueblo que se encontraba en aflicción, un pueblo que tenía una promesa de ser un pueblo que llegaría a conocer al único Dios verdadero. El mundo está lleno de dioses y de religiones, pero Dios se manifestó a través de este pueblo y escogió a este pueblo para darse a conocer entre las naciones. Bien, entonces vemos aquí el amor que Dios tiene por un líder, pero también el amor que Dios tiene por un pueblo. Y todo esto, tanto los líderes como el pueblo juntos tienen que trabajar para llegar a cumplir un propósito en los planes de Dios. El propósito es de que ese pueblo pueda llegar
a conocer a Dios y pueda llegar a adorar a ese Dios al cual le ha sacado de la esclavitud. Para poder llegar a ese propósito de conocimiento hacia Dios, de el adorar a Dios a donde Él nos indica y como Él nos indique. Para eso el pueblo necesita tener líderes que lo dirijan hacia la verdadera adoración, líderes que les enseñen acerca de ese Dios verdadero, pero no puede ser cualquier líder, sino que tiene que ser un líder que realmente haya tenido un encuentro con ese Dios del cual Él es testigo y el cual Él quiere hablar a ese pueblo que se encuentra afligido y se encuentra en opresión. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si no, ahorita voy a tener que retroceder un poquito más para hacerme más claro a lo que yo quiero explicarle. Libro de Éxodos, capítulo 3, nos habla de un encuentro maravilloso entre Moisés y este Dios verdadero, aleluya. Y él dice, Moisés se enfoca en él, claro. Qué maravillosa responsabilidad de yo ir a sacar a un pueblo que es tuyo. Tú ya me dijiste que has escuchado sus oraciones y su clamor, su gemido. Y es más, has visto su aflicción, cómo han sido afligidos. Alabanza al nombre del Cordero, aleluya. Y dices que estos son tu pueblo, son pueblo tuyo. Probablemente muchos de ellos nunca han tenido un encuentro contigo. Sin embargo, están allí siendo oprimidos, esperando que alguien les enseñe el camino hacia ti. Sin embargo, él dice, ¿quién soy yo para llevar a cabo esa maravillosa tarea? Bendice el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a todos los maestros, los predicadores, los evangelistas. Dios bendiga en una manera muy, pero muy especial a los pastores. Gloria al nombre de Jesús, porque ser pastor no es fácil y el llamado no es fácil. Levantar una iglesia, levantar una congregación, prácticamente a veces desde nada, desde cero, a veces con muy poquita gente, y entonces Dios empieza a hacerse manifiesto de que el llamado de Dios es real y es verdadero. Cuando el llamado es del hombre, mis amados hermanos, existe mucho trompiezo y por lo regular la obra no se levanta ni se lleva a cabo. Y si se lleva a cabo a través de la fuerza del hombre, a través de la sabiduría y del ingenio del hombre, entonces es una iglesia formada solamente a las fuerzas humanas. Aleluya. Y que tarde o temprano caerá o simplemente va caminando por un camino equivocado, incorrecto, se está moviendo fuera de los propósitos de Dios. Alabanza al nombre del Cordero. Pero cuando es un líder escogido, levantado por Dios, aquí en este pasaje vemos a Dios, quien ha escogido a Moisés. Lo escogió en el momento tal vez en el que él se sentía más indigno, alabanza al nombre del Cordero, y en el momento tal vez menos indicado de acuerdo a él. Ese momento podría haber sido para Moisés el momento equivocado. Dios mío, te equivocaste, si hubieras venido 20 años antes. Dios mío, te equivocaste, si hubieses venido 40 años atrás, hubieses venido 20 años atrás. Hoy ya tengo 80 años, te has equivocado de líder, te has equivocado de persona para poder ir yo ahora, aleluya, a levantar y a sacarte a un pueblo para que después venga yo a enseñarles y a dirigirles dónde y cómo tú quieres que te adoren. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Dios no se equivoca, mis amados hermanos, amigos que me están escuchando. Dios no se equivoca en sus propósitos y Dios ha visto a cada pueblo. Por eso Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Hay personas que a veces no encuentran iglesias y que andan de una iglesia en otra, de una iglesia en otra, de una iglesia en otra. Alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Pero sin embargo, hay un
pastor que siempre va a tener sus ovejas con él. No importa que otras personas les abren bonito, les llenen los oídos de cosas bonitas, vente para acá, vente para allá, o a veces incluso entre los pastores existe esa lucha o esa lucha, esa batalla de preocupación. No es que aquel se va a querer ir con aquel pastor, aquel me va a robar a mis ovejas, aquel me anda robando mis ovejas. No, las ovejas no son de nosotros, las ovejas son del Dios Todopoderoso, pero a cada pastor y a cada líder Dios le ha levantado su propio pueblo. Bendice el nombre de Jesús, aleluya. Dios le ha levantado su propio pueblo. Dios le ha levantado las propias ovejas que han de pastorear y enseñar para que lleguen al conocimiento de Dios. Bien, a veces no entendemos el propósito de Dios claramente en nuestras vidas y pensamos que Dios nos está guiando para enseñarles a las personas a ser pentecostales o a ser bautistas o a ser quién sabe qué. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios no nos llamó para hacer denominaciones. Dios nos llamó para enseñarles al pueblo cómo se debe de adorar a Dios, cómo se debe de bendecir su nombre, cómo se debe de obedecer a Dios y cómo, aleluya, podemos tener ese encuentro con ese Dios maravilloso. Enseñar al pueblo a escuchar direcciones de parte de ese Dios poderoso, aleluya. Aquí mismo el líder no es que ya está al 100% preparado. Moisés no estaba al 100% preparado, aleluya. Con el llamado también Dios vino a prepararlo. Dios usó al pueblo para preparar al líder y Dios usó al líder para preparar al pueblo, y todo marcha conforme al propósito de Dios, aleluya. Hay un pueblo que está siendo afligido y que necesita a un líder. Hay veces que el pueblo no quiere obedecer al líder que Dios ha puesto. Hay veces que el pueblo no quiere obedecer al líder que el Señor ha puesto para que él llegue al conocimiento del Señor Jesús, aleluya. Y en su rebeldía no entienden que se están rebelando en contra de la voluntad de Dios, aleluya, y por eso es que no avanzan, y por eso es que cuando ellos escudriñan las escrituras, de repente sienten que son más inteligentes, aleluya, que el pastor y que el líder que él puso a dirigir la iglesia, y de repente terminan cayendo en una enseñanza o doctrina errónea. Gloria al nombre del Señor, aleluya, porque no se sujetan, no quieren sujetarse al liderazgo, no quieren sujetarse al líder que Dios ha puesto. Oye bien, el líder y el pastor no va a ser perfecto, él va a ir aprendiendo, pero es Dios quien lo va a ir enseñando, aleluya. Dios lo va a ir ayudando a través de los procesos que va a ir pasando junto con su pueblo. Es un vivir la unidad entre el líder que Dios llamó, el pastor que está dirigiendo la iglesia, aleluya, y su iglesia es pero muy importante. Gloria al nombre del Señor, aleluya, porque es toda la iglesia, es todo el cuerpo de Cristo, es todo el pueblo quien va a vivir las experiencias del poder de Dios, aleluya. No es solamente el pastor o el líder el que va a vivir la experiencia con Dios, el fuego del Espíritu Santo, es toda la iglesia quien va a vivir esa experiencia con el Dios vivo. Ellos no conocían los maravillosos poderes de Dios. Dios se manifestó antes de que ellos salieran de Egipto y lo vemos allí en las escrituras. Dios se manifestó a ellos con poder a través de pruebas, a través de las plagas. Bendice el nombre del Señor, aleluya. Pero cuando finalmente Dios sacó al pueblo del Señor, lo primero que el pueblo miró fueron las maravillas que Dios hizo. Fue a través del líder y a través de las circunstancias, pero todo este vivir maravilloso, todo este vivir de prodigios, todo este vivir abajo de la nube, bendice el nombre de Jesús, aleluya, con una nube de fuego, gloria al nombre del Señor, ver cómo el maná descendía del cielo, gloria al nombre de Jesús, cómo eran alimentados en medio del desierto. Todas estas maravillas que por cuestiones de tiempo no podemos entrar en su totalidad, pero quiero que medite cómo la experiencia, porque este es mi punto el día de hoy, yo quiero que usted medite
¿Qué tan unido está usted al propósito de Dios? ¿Cuál es hasta dónde usted ha discernido su propósito de Dios en su vida? Gloria al nombre del Señor. Es que yo no soy líder, es que yo no predico, es que yo no hago esto, lo otro. Ese no es. Usted sigue siendo parte del pueblo de Dios, y como parte del pueblo de Dios, usted tiene un propósito ahí en ese pueblo de Dios. Aleluya. Usted tiene un propósito. Dios miró su aflicción y Dios lo fue guiando y lo llevó a la congregación donde usted se está congregando, y ahí usted tiene un propósito que cumplir. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y su apoyo, sus oraciones, su clamor por su líder, por su pastor, es pero muy importante. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Si oráramos más por cada error que nuestros pastores cometen, gloria al nombre de Jesús, aleluya, serían menos las críticas. Pero criticamos más y oramos menos. Ahí estamos en decadencia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el pueblo de Dios, en este pueblo que Dios sacó de una esclavitud para que le viniéramos a adorar, y Dios nos puso líderes para que nos guiaran para ese camino, para esa guianza. Gloria al nombre del Cordero, aleluya. Y cada uno del pueblo tiene una responsabilidad dentro de este propósito tan maravilloso que Dios miró. Dios no solamente amó al líder, no solamente lo miró para mostrar su amor y su poder solamente con el líder, no. Dios también miró al pueblo, también amó al pueblo, también tiene propósito con el pueblo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, con cada uno de ellos. Y es lo que yo quiero que usted mire en este pasaje, en el llamado de Moisés. Dios llamó a Moisés porque miró a un pueblo que estaba siendo afligido, un pueblo que necesitaba un líder, pero también Moisés necesitaba a un pueblo, aleluya, que estuviera con él y que le ayudara a cumplir su propósito en la vida. Pero vemos aquí que todas estas maravillas que pasaron juntos fue algo hermoso. Usted, a través de los tiempos, yo no sé si usted que me está escuchando el día de hoy tenga, no sé, apenas está comenzando a levantar una obra para el Señor en algún lugar donde Dios lo ha llamado. Gloria al nombre de Jesús. Y tal vez dirá, para que lleguemos a construir un templo, para que lleguemos a rentar, para que lleguemos, quién sabe, no sabemos qué es lo que nos espera. O apenas comenzamos a salir de Egipto y vamos tal vez a cruzar apenas el mar Rojo, y va a ser difícil. Los primeros pasos de una congregación es difícil, y lo más importante es no dejarse desanimar a dirigir ese pueblo. Dios lo va a ir sacando, y con el tiempo el Señor va a ir proveyendo y va a ir abriendo puertas y va a ir extendiendo y va a ir trayendo cada día más y más, aleluya, añadiendo a ese pueblo, porque es conforme al propósito de Dios. Probablemente usted ya es una persona que lleva 10, 15, 20 años en el pastorado y ha visto, aleluya, esa unidad, esa presencia de Dios. Se ha sentido muy unido con su pueblo, y su pueblo y usted ha experimentado la unidad de su pueblo hacia usted. Bendice el nombre de Jesús, porque el líder debe de amar al pueblo que Dios le dio, aunque sea dolor de cabeza, porque Dios sabe por qué llamó a esa persona. Por eso es que el llamado principalmente viene para el líder, pero también el pueblo de Dios está llamado para experimentar el poder de Dios, y sobre todas las cosas para llegar al lugar de adoración donde Él nos quiere. Aleluya. ¿Sabe usted que el poder llegar a ese lugar de adoración donde finalmente vamos a mirar la gloria de Dios? Mire nada más, hay un pueblo que no tiene muchas experiencias con ese Dios y que le hace falta ver la mano de Dios y el poder de Dios sobrenatural. Porque a pesar de todo lo que ellos vieron en el desierto y aún en Egipto con las plagas, no se compara al momento cuando Dios descendió en el monte Sinaí. Fue un momento maravilloso. Pero después esto no se queda allí. Cómo Dios va obrando y cómo Dios le va mostrando y le va revelando y le va enseñando al pueblo cómo debe de adorar a su Dios. Aleluya. Y cómo las cosas van aumentando. Después dice Dios, ok, ya no me van a adorar así nada más en el monte, sino que ahora me van a hacer un lugar de adoración llamado el tabernáculo. Y vemos entonces cómo Dios, a través de la instrucción, a través de la revelación,
a través del líder empieza a dirigirlos al pueblo todo lo que tienen que hacer, de cómo deben de formar ese tabernáculo, y desde el momento en que Dios desciende sobre ese tabernáculo y empieza una nueva experiencia, aleluya, en nuestra adoración hacia Dios. Y eso no se queda allí. Cada día, cada vez, el pueblo y su líder, los dos, el pueblo y el líder, van experimentando nuevos momentos maravillosos y de poder. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de guerra, pero juntos, el pueblo junto, atraviesa todas esas pruebas y esas batallas. No es solo el líder forma una parte muy importante, pero el líder sin el pueblo no es nada tampoco. Alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Y el pueblo sin un líder escogido por Dios también se descarría y se va por otros caminos. Mis amados hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde mucho. Yo espero que usted en este momento haya podido un poco meditar. Yo anhelo que en este momento usted haya podido meditar un poco en esta palabra, en esto maravilloso, en los propósitos de Dios. No solo en un pueblo afligido que necesita libertad, aleluya, pero libertad ¿para qué? Tienen un propósito, el líder tiene un propósito, el pueblo tiene un propósito. Juntos el pueblo y el líder tienen un propósito que cumplir, y es venir a servir a Dios, aleluya, venir y lleguemos a ese momento al conocimiento pleno de una adoración agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde mucho, que el Espíritu del Señor esté con usted donde quiera que usted se encuentre, y que en este maravilloso día el Señor Dios Todopoderoso pueda derramar de su gracia, de su poder, de su presencia sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu hogar y sobre tu familia. Esos son mis mayores deseos el día de hoy, que el Espíritu Santo esté con usted. Muchas bendiciones.